En la reunión familiar, mis hijos me rechazaron y me humillaron. Yo ya tenía listo el plan que los dejaría sin herencia. Y si alguna vez has sentido que tu propia sangre te ve como un estorbo, entonces sabrás de qué hablo. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Esperanza Morales, tengo 64 años y vivo en una casa de 2 plantas en la colonia Roma Norte, en Ciudad de México. Una casa que compré ladrillo por ladrillo, trabajando doble turno en una fábrica textil durante 30 años. Una casa donde crié sola a 3 hijos, después de que su padre nos abandonara cuando el más pequeño tenía apenas 2 años. Esa tarde de octubre, cuando el aire olía a lluvia y los árboles de la calle comenzaban a cambiar de color, yo había pasado toda la mañana cocinando. Mole poblano, arroz rojo, frijoles de la olla, tortillas hechas a mano. Mis manos, arrugadas y manchadas por las quemaduras de tantos años en la cocina, habían amasado con el mismo amor de siempre, porque pensé, ilusa de mí, que esta reunión sería diferente. El comedor estaba puesto como en las mejores épocas. Mi vajilla de talavera, la que había heredado de mi madre, brillaba bajo la luz del candil. Había flores frescas en el centro, cempasúchiles naranjas que acababa de comprar en el mercado Medellín. Todo olía a hogar, a familia, a esos domingos cuando mis hijos eran pequeños y yo era su mundo entero. Pero cuando llegaron, primero Ricardo, mi hijo mayor de 38 años, vestido con ese traje gris que usa para intimidar en su trabajo de contador. Después Leticia, de 35, con su bolsa de diseñador y esos tacones que suenan como martillazos contra el piso. Y finalmente Javier, el menor, de 32, con su eterno aire de suficiencia que había desarrollado desde que se graduó de abogado. Supe que algo estaba terriblemente mal. No me saludaron con besos como antes. Apenas un «hola ma», seco, distante. Se sentaron en las sillas como si estuvieran en una oficina, no en la casa donde habían crecido, donde habían dado sus primeros pasos, donde yo les había curado las rodillas raspadas y los había consolado durante las pesadillas. Ricardo fue el primero en hablar, después de que nadie tocara la comida que había preparado con tanto amor. Su voz tenía ese tono que usaba con sus clientes morosos, frío y calculador. «Mamá, ya basta de hacer estos teatros. Esta casa es demasiado grande para ti. Ya no tienes edad para mantenerla, y francamente, es un desperdicio que una mujer de tu edad viva sola en un lugar así». Las palabras me cayeron como cubetazos de agua helada. ¿Teatros? ¿Desperdicio? ¿De qué hablas, Ricardo? Esta es mi casa. La compré con mi sudor. La pagué hasta el último peso. Aquí los crié. Aquí. Leticia me interrumpió con esa sonrisa falsa que había perfeccionado desde que se casó con ese empresario pretencioso. «Ay, mamá, no seas dramática. Lo que Ricardo dice es cierto. Mira nada más esta casa. 3 recámaras, 2 baños, jardín, terraza. ¿Para qué necesitas tanto espacio? Podrías vivir muy cómodamente en un departamento pequeñito, o mejor aún, en una residencia para adultos mayores donde te cuiden como mereces». ¿Una residencia? Mi voz se quebró. Javier, mi bebé, el que había dormido conmigo hasta los 8 años porque tenía terror de la oscuridad, se aclaró la garganta. «Es lo más sensato, mamá. Y mira, no es que queramos votarte, pero esta propiedad vale mucho dinero. Si la vendemos, tú podrías vivir tranquila con tu parte, y nosotros podríamos resolver algunos compromisos financieros». Ahí estaba la verdad, desnuda y cruel. Mis hijos, los niños que había criado sacrificando mi juventud, mi salud, mis sueños, estaban sentados en mi mesa planeando mi destierro. ¿Compromisos financieros?, pregunté, sintiendo cómo la sangre me subía a la cabeza. Ricardo suspiró, como si yo fuera una niña tonta. «Mamá, tengo 3 hijos que mantener, la colegiatura de la escuela privada, la hipoteca de mi departamento en Polanco. Leticia tiene deudas de sus tarjetas de crédito, y Javier acaba de abrir su despacho. Necesitamos capital, ¿entiendes? Y tú ya viviste lo tuyo.
agregó Leticia, revisando sus uñas postizas con indiferencia. Ya criaste tu familia, ya trabajaste, ya disfrutaste. Ahora es nuestro turno. Javier se inclinó hacia adelante, con esa mirada de abogado que había aprendido a usar para convencer a los jueces. Piénsalo, Ma. ¿Qué vas a hacer con esta casa cuando ya no puedas subir las escaleras? ¿Cuando necesites ayuda y no haya nadie? Es mejor prevenir que lamentar. Los miré uno por uno, buscando en sus ojos algún rastro del amor que yo les había dado sin límites, sin condiciones. Pero solo encontré frialdad, cálculo, una prisa casi indecente por deshacerse de mí. ¿Y si me niego? Susurré, aunque ya sabía que tenían una respuesta preparada. La sonrisa de Ricardo se volvió más fría. Pues esperamos que no te niegues, mamá, porque ya consultamos con un abogado. Miró a Javier, quien asintió. Y si es necesario, podemos iniciar un proceso legal. Una evaluación médica, psiquiátrica. Demostrar que ya no estás en condiciones de tomar decisiones importantes. El aire se me escapó de los pulmones. Me estaban amenazando. Mis propios hijos me estaban amenazando con declararme incapacitada para robarme mi casa. ¿Incapacitada? Logré articular. No lo veas así, Ma, dijo Leticia, fingiendo dulzura. Es por tu propio bien. Tú sola no puedes manejar todo esto. Necesitas que alguien más responsable tome las decisiones importantes. Me quedé en silencio, sintiendo cómo el suelo se abría bajo mis pies. El mole se enfriaba en las ollas, las tortillas se endurecían, las flores comenzaban a marchitarse. Y yo, Esperanza Morales, la mujer que había trabajado hasta sangrar para darles todo, me convertía en una extraña en mi propia casa. Esa noche, después de que se fueron sin despedirse, sin siquiera llevarse un taco de la comida que había preparado con tanto amor, me senté en el sillón de la sala, el mismo donde los había acunado cuando eran bebés, y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pero entre esas lágrimas, algo comenzó a nacer. Una semilla de dignidad que había permanecido dormida durante demasiado tiempo, porque lo que mis hijos no sabían es que su madre tenía más de un plan guardado, y ellos acababan de despertar a la mujer equivocada. Esa madrugada no pude dormir. Me quedé despierta recordando, como si mi mente fuera una película vieja que se reproduce sin control, y cada recuerdo era una puñalada más profunda, porque me daba cuenta de que había señales, tantas señales que elegí ignorar. Recordé cuando Ricardo tenía 18 años y quería estudiar contaduría en una universidad privada. Es la única forma de salir adelante, Ma, me había dicho con esos ojos llenos de sueños que yo conocía tan bien. La colegiatura costaba lo mismo que ganaba en 6 meses trabajando en la fábrica, pero no dudé ni un segundo. Pedí un préstamo que me tomó 5 años pagar, trabajando turnos dobles hasta que mis manos se llenaron de callos y mi espalda comenzó a dolerme cada mañana. Durante esos años, yo desayunaba café negro con pan dulce barato. Él comía huevos con jamón antes de irse a clases. Yo usaba la misma ropa durante años, remendando los hoyos y lavando a mano para que durara más. Él siempre tenía ropa nueva, zapatos decentes, porque necesita verse bien para conseguir trabajo, me decía a mí misma mientras contaba las monedas para el camión. Cuando se graduó, hizo una fiesta. Rentamos el salón de la colonia. Contraté a los mariachis. Mandé a hacer un pastel enorme con su nombre. Gasté 2 meses de sueldo en esa celebración, pero verlo feliz me pareció que valía todo el sacrificio. Esa noche, cuando lo vi bailar con sus amigos de la universidad, pensé, esto es lo que significa ser madre. Esto es amor. Qué tonta fui. Porque al mes de haberse graduado, Ricardo me dijo que había conseguido trabajo en una empresa importante, pero que necesitaba verse exitoso para ascender rápido. Me pidió dinero para el enganche de un auto nuevo. Es una inversión, Ma. Entre más exitoso me vea, más voy a ganar. Y más rápido te voy a poder devolver todo. Le di mis ahorros. Hasta el último peso que tenía guardado en un frasco de vidrio bajo mi cama. Eran 47,000 pesos que había juntado centavo por centavo, pensando que algún día podría tomarme unas vacaciones, o arreglar el techo de la casa que ya comenzaba a gotear. Ricardo nunca me devolvió ese dinero, y cuando le pregunté, meses después, me dijo, «Ay, mamá, ¿en serio me vas a cobrar? ¿Después de todo lo que planeas dejarme de herencia?»
¿Te preocupas por unos miles de pesos? Con Leticia fue diferente, pero igual de cruel. Ella era mi única hija, mi princesa, y yo quería darle todo lo que yo nunca tuve. Cuando cumplió 15 años, organicé una fiesta que la colonia entera recordó durante meses. Vestido importado, mariachi, salón del Club de Leones, fotógrafo profesional. Me endeudé por 2 años para pagarle esa fiesta, pero ver su sonrisa esa noche me hizo creer que todo valía la pena. Años después, cuando se casó con Mauricio, ese empresario que siempre me hablaba con condescendencia, como si fuera una sirvienta en mi propia casa, la boda fue aún más costosa. Leticia quería todo perfecto: vestido de diseñador, iglesia de la Sagrada Familia, recepción en el Hotel Presidente. Solo me voy a casar una vez, ma. Quiero que sea especial. Hipotequé la casa para pagarle esa boda. Sí, hipotequé mi único patrimonio por los caprichos de una hija que ahora me decía que ya había vivido lo mío. Y durante los primeros años de su matrimonio, cuando Mauricio estaba empezando su negocio y las cosas estaban difíciles, ¿quién creen que los mantuvo? Cada mes, religiosamente, yo les daba 5,000 pesos para sus gastos. Es solo temporal, ma. En cuanto el negocio despegue, te devolvemos todo con intereses. El negocio despegó. Mauricio se volvió rico. Compraron una casa en Polanco, camionetas del año, ropa de marca. Pero mis 5,000 pesos mensuales jamás regresaron, porque según Leticia, tu dinero es de la familia, ma. No puedes cobrarnos como si fuéramos extraños. Javier, mi bebé, fue quizás el que más me dolió. Cuando decidió estudiar Derecho, yo ya no tenía la casa hipotecada por la boda de Leticia, pero encontré la forma. Vendí las joyas de mi madre, las únicas cosas de valor que tenía, unos aretes de oro con perlas que habían pertenecido a mi abuela, un anillo con un diamante pequeño pero hermoso que había sido el anillo de compromiso de mi mamá, y una cadena de oro que había recibido cuando nací. Cada vez que iba a la casa de empeño con otra pieza, sentía que perdía un pedazo de mi historia, de mi identidad. Pero Javier necesitaba libros, necesitaba ir presentable a clases, necesitaba una computadora para hacer sus tareas. Durante la carrera, vivió conmigo. Y yo, que trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, llegaba a casa a cocinarle, a lavarle la ropa, a plancharle las camisas. Él estudiaba en su cuarto mientras yo hacía todo el trabajo doméstico, porque necesita concentrarse, es el futuro abogado de la familia. Cuando se graduó y abrió su despacho, le presté otros 50,000 pesos para los muebles, la renta del primer año, los gastos iniciales. Te juro por Dios que te voy a devolver cada peso, ma. Tú has sido mi salvación, mi ángel. Sin ti, yo no sería nada. Esa promesa también se evaporó como humo. Y cuando le pregunté por mi dinero, me dijo exactamente lo mismo que sus hermanos. Ma, ese dinero es familiar. Además, todo esto que tengo algún día va a ser para mis hijos, tus nietos. ¿No te hace feliz saber que estás invirtiendo en el futuro de tu familia? Sentada en mi sala esa madrugada, con el sabor amargo del café frío en la boca, comencé a hacer cuentas. En 30 años, les había dado más de 1,000,000 de pesos. 1,000,000 de pesos que salieron de mi sufrimiento, de mis noches sin dormir trabajando doble turno, de mis comidas de frijoles y tortillas mientras ellos comían carne. 1,000,000 de pesos que nunca me devolvieron, pero que ahora reclamaban como si les perteneciera por derecho divino. Y no solo era dinero, eran años de mi vida. Cuando Ricardo se separó de su primera esposa, ¿quién cuidó a sus 3 hijos durante 6 meses mientras él se encontraba a sí mismo? Yo, levantándome a las 5 de la mañana para prepararles desayuno, llevándolos a la escuela, ayudándolos con las tareas, durmiendo en el suelo de la sala para dejarles las camas. Cuando Leticia tuvo depresión posparto después del nacimiento de su segundo hijo, ¿quién se mudó a su casa durante 3 meses para cuidar al bebé y al niño mayor? Yo, sin cobrarle ni un peso, cancelando mis propios planes, mi propia vida, para ser la abuela perfecta que ella necesitaba. Cuando Javier tuvo aquel accidente automovilístico y estuvo 3 semanas en el hospital, ¿quién durmió en una silla a su lado cada noche, alimentándolo con cucharaditas, ayudándolo a caminar cuando apenas podía mantenerse en pie? Yo, siempre yo.
Esperanza Morales, la mujer invisible que aparecía cuando hacía falta y desaparecía cuando ya no era necesaria. Pero lo que más me dolía no era el dinero ni el tiempo perdido. Era la forma en que me hablaban ahora, como si fuera una carga, como si mis años de sacrificio los hubieran convertido en acreedores en lugar de hijos. Ya viviste lo tuyo, había dicho Leticia, como si a los 64 años mi vida hubiera terminado, como si ya no mereciera respeto, dignidad, amor. Es hora de que alguien más responsable tome las decisiones, había dicho Ricardo, como si el hecho de haber trabajado toda mi vida, de haber criado 3 profesionistas exitosos, de haber mantenido mi casa impecable durante 40 años, fuera evidencia de irresponsabilidad. Me levanté del sillón y caminé hacia el espejo del recibidor. La mujer que me devolvía la mirada tenía el pelo canoso, arrugas alrededor de los ojos, manchas en las manos, pero sus ojos todavía tenían fuego. ¿Sabes qué, Esperanza?, me dije en voz alta, sintiendo cómo las palabras me salían del alma. Tus hijos tienen razón en una cosa. Ya es hora de que alguien más responsable tome las decisiones. Y esa alguien iba a ser yo. Por primera vez en 30 años, iba a tomar una decisión solo para mí. Una decisión que mis queridos hijos jamás se esperarían. Porque lo que ellos no sabían es que su madre había aprendido a ser invisible. Y las mujeres invisibles pueden hacer cosas increíbles sin que nadie se dé cuenta, hasta que es demasiado tarde. Los días siguientes a la reunión fueron una lenta tortura china, como si mis hijos hubieran activado un interruptor invisible que les daba permiso para tratarme como lo que ellos pensaban que era, un estorbo con fecha de caducidad. El primer golpe llegó 2 días después. Era jueves por la mañana, y yo estaba regando las plantas del jardín cuando sonó mi teléfono. Era la voz de Sofía, mi nieta de 12 años, la hija mayor de Ricardo. Abuela, ¿es cierto que te vas a ir a vivir a un asilo? Su voz sonaba confundida, asustada. Se me heló la sangre. ¿Cómo era posible que ya le hubieran dicho eso a una niña? ¿Quién te dijo eso, mi amor? Papá. Dijo que ya no puedes vivir sola, que es peligroso para ti. Y que el asilo va a ser mejor porque ahí van a cuidarte las enfermeras. Pero yo no quiero que te vayas, abuela. ¿Ya no vamos a hacer galletas juntas los domingos? Mi mano tembló tanto que casi dejó caer el teléfono. Ricardo le había mentido a su propia hija. Le había dicho que yo me iba voluntariamente, que era por mi bien. Y peor aún, ya había comenzado a prepararla para mi ausencia. Mi amor, nadie se va a ningún lado. La abuela va a seguir aquí, en su casita, esperándote todos los domingos para hacer galletas. ¿De acuerdo? Pero cuando colgué, las lágrimas no pararon de caer. Mis propios nietos ya estaban siendo programados para olvidarme. Esa misma tarde, Leticia apareció en mi casa sin avisar. Entró como una tromba, con esa energía falsa que usaba cuando quería algo. Hola, ma. Vine a ayudarte a organizar tus cosas. Ya sabes, por si decides mudarte pronto. Yo no voy a mudarme, Leticia. Se rió con esa risa que me helaba la sangre, mientras abría los cajones de mi cómoda sin pedir permiso. Ay, ma, no seas terca. Mira nada más todo esto. Levantó una blusa que yo había comprado el año pasado. ¿Para qué necesitas tanta ropa? En la residencia te van a dar uniformes muy cómodos. No vas a necesitar todas estas cosas. La vi revisar mis cajones como si fuera una extraña saqueando una casa abandonada. Tocaba mis vestidos, mis rebozos, mis fotos familiares, como si estuviera haciendo un inventario para una venta de garage. Leticia, deja mis cosas en paz. No te enojes, ma. Solo estoy tratando de ayudarte. Mira, esta vajilla de la abuela está muy bonita. Tomó uno de los platos de Talavera. Yo podría quedármela, para cuidarla. Total, en donde vas a estar no van a dejar que tengas platos de vidrio. Es peligroso para las personas de tu edad. Personas de mi edad. Como si fuera una especie diferente de ser humano. Esa vajilla no va a ningún lado, Leticia. Es mía. Bueno, no te alteres. Es malo para tu presión. Me dio unas palmaditas condescendientes en el hombro. Ya hablaremos después cuando estés más tranquila. Se fue llevándose una de mis ollas de barro, para cuidarla mientras decides qué hacer con todo esto. No le dije nada. Estaba demasiado aturdida para pelear. Pero lo peor llegó al día siguiente.
Viernes en la tarde. Yo estaba viendo mi telenovela cuando apareció Javier con una mujer que no conocía. Una mujer vestida como doctora, con una carpeta llena de papeles. Hola, Ma. Te traje una sorpresa. Esta es la doctora Hernández. Es gerontóloga, especialista en adultos mayores. ¿Y para qué necesito yo un especialista en adultos mayores? La doctora Hernández me sonrió con esa sonrisa profesional que me hizo sentir como un animal en el zoológico. Señora Morales, su hijo me pidió que viniera a hacerle una evaluación rutinaria, solo para asegurarnos de que está usted bien, que puede vivir independientemente sin riesgos. Yo estoy perfectamente bien. Por supuesto, señora, pero a su edad, es recomendable hacer este tipo de revisiones. ¿Me permite hacerle unas preguntitas? No era una pregunta. Era una orden disfrazada de cortesía. Javier me miraba con esa expresión que conocía desde que era niño, la que ponía cuando había hecho algo malo y esperaba que yo no me diera cuenta. Durante la siguiente hora, la doctora me hizo preguntas que me parecieron diseñadas para hacerme quedar mal. Recordaba qué había desayunado. ¿Sabía qué día era? ¿Podía caminar en línea recta? ¿Había tenido caídas últimamente? Cada pregunta se sentía como una trampa. Javier tomaba notas en su teléfono, como si fuera evidencia para un juicio. Su madre está en excelentes condiciones físicas y mentales, le dijo finalmente la doctora a Javier, como si yo no estuviera presente. No veo razón médica alguna para que no pueda vivir independientemente. Vi cómo la cara de Javier se llenó de decepción. Había esperado que la doctora dijera otra cosa. Pero doctor, ¿no cree que sería más seguro que estuviera en un lugar donde pudieran monitorearla? En este momento no. Su madre está perfectamente capacitada para tomar sus propias decisiones. Cuando se fueron, Javier no me despidió con un beso como antes. Solo dijo, «Luego hablamos». Y salió con esa expresión frustrada que conocía tan bien. Esa noche, mientras trataba de conciliar el sueño, sonó el teléfono. Era Ricardo, pero su voz sonaba rara, amigable, demasiado amigable. «¿Cómo estás, Ma? ¿Ya cenaste?» «Sí, Ricardo. ¿Necesitas algo?» «No, no. Solo quería platicar contigo. Oye, ¿te acuerdas de doña Carmen, tu vecina de enfrente?» «Claro que me acuerdo. Pues fíjate que me encontré con su hijo en el banco. Me contó que doña Carmen se mudó a una residencia preciosa en Coyoacán. Dice que está contentísima, que tiene amigas de su edad, que hacen actividades, que la atienden muy bien. Y lo mejor es que ya no se preocupa por nada. Ni la casa, ni los gastos, ni la soledad. Ahí estaba. El veneno envuelto en papel de regalo. Qué bueno por doña Carmen. Sí, ¿verdad?» Y me quedé pensando, Ma, ¿no crees que sería bonito para ti tener amigas de tu edad? Aquí en la colonia ya casi no conoces a nadie. Todos los vecinos que conocías se han muerto o se han ido. Era mentira. Yo conocía a todos mis vecinos. Don Pedro de la tienda, la señora Rosario que vendía tamales, los jóvenes de la Casa Azul que siempre me saludaban con cariño. Ricardo, yo estoy muy bien aquí. Sí, ya sé. Pero piénsalo. En esos lugares hay médicos todo el tiempo. Si te llega a pasar algo, Dios no quiera, alguien estaría ahí para ayudarte inmediatamente. Aquí estás sola. Si te caes, si te da un infarto, nadie se va a dar cuenta hasta que sea demasiado tarde. Me estaba sembrando miedo. Miedo a estar sola, miedo a enfermarme, miedo a morir sin que nadie se diera cuenta. También pensé, continuó, que si vendes la casa, con ese dinero podrías vivir como reina en una residencia, sin preocupaciones, sin trabajar, sin hacer limpieza ni cocinar. ¿No sería eso maravilloso a tu edad? A mi edad, otra vez esa maldita frase. Buenas noches, Ricardo. ¿Ya te vas a dormir? Está bien, Ma. Solo piénsalo, ¿sí? Lo hacemos por tu bien, porque te queremos mucho. Colgué el teléfono con el corazón acelerado. Era la segunda vez en una semana que usaban la palabra «queremos» para referirse a planes que me destruirían la vida. Pero lo que más me dolió no fueron las mentiras de Ricardo, ni el saqueo de Leticia, ni la evaluación médica de Javier. Lo que me partió el alma en 1000 pedazos fue darme cuenta de que llevaban meses, tal vez años, viendo mi vida como un obstáculo para sus planes. Me levanté de la cama y caminé hasta la cocina.
Ahí, pegado en el refrigerador con un imán de la Virgen de Guadalupe, estaba mi calendario. Un calendario lleno de fechas marcadas en rojo. El cumpleaños de Ricardo en marzo, que había pasado sin que me llamara. El aniversario de bodas de Leticia en abril, al que no me había invitado. La graduación del hijo mayor de Javier en mayo, de la que me enteré por Facebook. Fechas importantes de sus vidas en las que ya no tenía lugar. Tomé una taza de manzanilla y me senté en la mesa donde había desayunado sola durante los últimos 6 meses. Porque la verdad era esa. Estaba sola. Hacía meses que ninguno de mis hijos venía a visitarme sin querer algo. Hacía meses que no recibía llamadas solo para preguntar cómo estaba. Había sido tan gradual que no me había dado cuenta. Primero fueron las visitas más espaciadas. Después las llamadas más cortas. Luego las excusas. Estamos muy ocupados, ma. Los niños tienen muchas actividades. El trabajo está matando. Y yo, como la idiota que había sido toda mi vida, había aceptado cada excusa, cada desplante, cada falta de respeto, diciéndome que era normal, que así eran las familias modernas, que yo no podía exigir atención, pero ahora entendía la verdad. No había sido gradual, había sido calculado. Me habían ido aislando poco a poco, para que cuando llegara este momento, yo no tuviera fuerzas para resistir. Esa madrugada, sentada en mi cocina, tomé la primera decisión rebelde de mi vida adulta. Al día siguiente iba a ir al banco, no para vender mi casa, no para meterme a un asilo, sino para descubrir exactamente cuánto valía todo lo que había construido, y para empezar a planear lo que mis queridos hijos jamás se esperarían, porque Esperanza Morales había estado dormida durante demasiado tiempo, pero los monstruos que había creado acababan de despertarla. Y una madre traicionada es lo más peligroso que existe en este mundo. El lunes por la mañana llegué al Banco Santander de Avenida Insurgentes con una determinación que no había sentido en años. Llevaba mi bolsa negra de piel, la misma que había usado para ir a las juntas escolares de mis hijos, y todos mis documentos organizados en una carpeta amarilla. Me había vestido con mi mejor vestido, el azul marino que reservaba para ocasiones especiales, porque sabía que en México, la forma en que te presentas determina cómo te tratan. La ejecutiva de cuentas, licenciada Fernández, una mujer joven de unos 30 años con el cabello perfectamente peinado y uñas manicuradas, me recibió con esa sonrisa profesional que practican en los cursos de atención al cliente. Buenos días, señora Morales. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero saber el valor comercial actual de mi propiedad y necesito revisar todos mis estados de cuenta de los últimos 2 años. Mientras ella tecleaba en su computadora, yo miraba por la ventana hacia la calle. Pasaban las microbuses color verde y blanco, los vendedores ambulantes ofreciendo chicles y cigarros, las señoras con sus bolsas del mercado, la vida normal, rutinaria, de gente que no sabía que su mundo podía colapsar de un momento a otro. Señora Morales, según el avalúo más reciente, su propiedad en Roma Norte tiene un valor comercial de 4.8 millones de pesos. Las palabras me golpearon como una bofetada. Casi 5 millones de pesos. Yo sabía que mi casa había aumentado de valor por la zona, pero no tenía idea de que fuera tanto dinero. ¿4.8 millones? Sí, señora. Es una zona muy cotizada actualmente. Aquí tiene sus estados de cuenta. Tomé los papeles con manos temblorosas. Página tras página de movimientos bancarios que al principio no entendía. Pero conforme los leía, mi estómago se fue encogiendo hasta convertirse en una pelota de náuseas. Había retiros que yo no recordaba haber autorizado. Transferencias a cuentas que no reconocía. Movimientos extraños durante los últimos meses, justo después de que les había dado a mis 3 hijos acceso a mi cuenta para ayudarme con los pagos cuando no pueda ir al banco. Licenciada, ¿puede explicarme estas transferencias? Le mostré una línea que decía, transferencia electrónica, 25,000 pesos, cuenta terminación 707S34. Ella revisó su pantalla y frunció el ceño. Esta transferencia fue autorizada mediante banca en línea, con su usuario y contraseña, señora Morales. ¿No la recuerda? Yo no sé usar la banca en línea. Mis hijos me ayudan con eso cuando es necesario. Un silencio incómodo llenó la pequeña oficina.
La licenciada me miraba con esa expresión que usan los profesionales cuando saben que están presenciando algo que no deberían ver. Señora, ¿quién más tiene acceso a su cuenta? Mis 3 hijos. Les di acceso hace unos meses porque ellos dijeron que sería más fácil para ayudarme con mis gastos. Seguimos revisando. En los últimos 6 meses, habían sacado de mi cuenta más de 180,000 pesos. Pequeñas cantidades que no me harían falta inmediatamente, pero que sumadas representaban una fortuna para alguien como yo. ¿Y estos pagos de qué son? Pregunté, señalando transferencias mensuales de 8,000 pesos que aparecían como pago de servicios. Déjeme verificar. Son pagos a Liverpool Polanco. Por la cantidad y la regularidad, parecen pagos de tarjetas de crédito departamentales. Tarjetas de crédito que yo no tenía. Tarjetas de crédito que alguien más estaba usando con mi dinero. Licenciada, necesito que me imprima todos estos movimientos de los últimos 12 meses. Y quiero cancelar inmediatamente el acceso de cualquier persona que no sea yo a esta cuenta. Por supuesto, señora. Pero necesito que comprenda que esto puede complicar las cosas con las personas que la han estado ayudando con sus finanzas. Esas personas me están robando. Las palabras salieron de mi boca con una claridad que me sorprendió. Robando. Mis propios hijos me estaban robando. Salí del banco con un folder lleno de papeles que probaban la traición más grande de mi vida. Casi 200,000 pesos robados en 6 meses. Y quién sabe cuánto más durante los años anteriores, cuando yo no revisaba mis estados de cuenta porque confiaba ciegamente en que Ricardo se encargaba de todo. El camión de regreso a casa se me hizo eterno. Cada semáforo, cada parada, cada minuto, me daba más tiempo para procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. No eran solo diferencias familiares. No era solo ingratitud. Era robo sistemático, planeado, ejecutado por las 3 personas en las que más confiaba en el mundo. Llegué a mi casa a las 2 de la tarde. Me serví un vaso de agua porque tenía la boca seca como papel, y me senté en la mesa del comedor a revisar cada página, cada movimiento, cada fecha. El 15 de enero. Transferencia de 15,000 pesos. El día que Ricardo me había dicho que necesitaba ayuda temporal para los gastos de los niños porque había tenido gastos inesperados. El 28 de febrero, 12,000 pesos. El día después de que Leticia vino a visitarme y me pidió que le prestara dinero para un tratamiento de belleza que necesitaba para sentirse mejor. El 10 de marzo, 20,000 pesos. Una semana después de que Javier me dijera que tenía problemas con la renta de su oficina y que si no pagaba, perdería todos sus clientes. Cada robo venía acompañado de una mentira. Cada mentira venía envuelta en manipulación emocional. Es solo un préstamo, ma. Te lo devolvemos pronto. Es por una emergencia. Y yo, como la idiota más grande del mundo, había creído cada palabra. Pero lo que más me dolía no era el dinero. Era darme cuenta de que cada vez que venían a visitarme en los últimos meses, no era por amor. Era por negocio. Cada abrazo había sido calculado. Cada «te queremos», ma, había sido parte de la estrategia. Recordé la vez que Leticia había venido muy cariñosa. Me había hecho masajes en los pies, me había preparado té de manzanilla, y yo había pensado, mi hija me ama tanto. Esa misma noche, había transferido 18,000 pesos de mi cuenta. Recordé cuando Javier se había quedado a cenar conmigo. Habíamos visto una película juntos como en los viejos tiempos. Y yo me había ido a dormir sintiéndome la madre más afortunada del mundo. Al día siguiente, habían desaparecido 22,000 pesos de mi cuenta. Cada momento de felicidad había sido una farsa. Cada gesto de amor había sido una actuación para robarme más eficientemente. Me levanté de la mesa y fui al baño. Necesitaba verme en el espejo. Necesitaba reconocerme. Pero la mujer que me devolvía la mirada era una desconocida. Tenía los ojos hinchados de llorar, las mejillas hundidas, una expresión de shock que nunca había visto en mi propio rostro. Regresé a la cocina y marqué el número de Ricardo. Necesitaba escuchar su voz mintiendo una vez más para confirmar lo que ya sabía. «Ma, ¿estás bien? Es raro que me llames a esta hora. Ricardo, necesito preguntarte algo. ¿Tú has estado sacando dinero de mi cuenta?»
Un silencio. Un silencio tan largo que pude escuchar mi propio corazón latiendo. ¿De qué hablas, ma? Tengo aquí los estados de cuenta del banco. Retiros que no hice. Transferencias que no autoricé. ¿Fuiste tú? Ma, tú me dijiste que podía usar tu cuenta cuando necesitara ayuda para los gastos de los niños. Tú me diste tu contraseña. No te estoy robando nada. ¿180,000 pesos en 6 meses son gastos de los niños? ¿180,000? Exageras, ma. Y además, ese dinero se va a quedar en la familia. Todo lo que tengo va a ser para mis hijos, tus nietos. No es como si se lo estuviera dando a extraños. Ricardo, es mi dinero que gané trabajando. Ay, ma, no seas dramática. Tú ya no gastas casi nada. Vives sola, comes poco, no viajas. ¿Para qué necesitas tanto dinero en el banco acumulando polvo? Por lo menos nosotros lo estamos usando para cosas productivas. Colgué el teléfono sin decir adiós. No podía seguir escuchando esas justificaciones. No podía seguir escuchando cómo mi hijo convertía su robo en un favor que me hacía. Llamé a Leticia. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara. ¿Ma? ¿Pasó algo? Sí, pasó algo. Descubrí que me estás robando. ¿Robando? ¿De qué hablas? Yo nunca te he robado nada. Los pagos mensuales a Liverpool, las transferencias a tu cuenta, todo está aquí, en los papeles del banco. Ma, eso no es robar. Tú me dijiste que podía usar tu tarjeta cuando necesitara algo para la casa o para los niños. Y además, yo pensé que ya habíamos acordado que íbamos a compartir los gastos familiares. ¿Cuándo acordamos eso, Leticia? Pues, hace tiempo. No me acuerdo exactamente cuándo, pero tú dijiste que querías ayudarnos más, y yo pensé que eso incluía estos gastos. ¿70,000 pesos en 6 meses son gastos para los niños? No grites, ma. Me estás asustando. Además, no son 70,000. Estás exagerando como siempre. Tengo los estados de cuenta enfrente de mí, Leticia. Bueno, sí, pero... Ma, tú sabes que Mauricio y yo estamos pasando por un momento difícil económicamente. Y tú tienes dinero que no usas. Pensé que no te importaría ayudarnos. Somos tu familia. Colgué sin despedirme. No podía más. Llamé a Javier, mi bebé, mi último hijo, esperando que él fuera diferente, esperando que él me dijera que todo era un malentendido. Ma, qué bueno que me hablas. Estaba pensando en ti. Javier, necesito que vengas a mi casa ahora mismo. Tenemos que hablar. ¿Estás bien? Te oyes rara. Solo ven. Por favor. Está bien, ma. Voy para allá. Mientras esperaba, me preparé un café cargado y me senté en la sala con todos los papeles del banco extendidos sobre la mesa de centro. Cada hoja era una puñalada. Cada número era una traición documentada. Cuando Javier llegó, 1 hora después, me encontró sentada en mi sillón favorito, con los ojos secos pero la mirada perdida. ¿Ma? ¿Qué pasó? Le mostré los papeles sin decir una palabra. Lo vi palidecer conforme leía, conforme se daba cuenta de que lo había descubierto. Ma, yo puedo explicarte. Explícame cómo 47,000 pesos en 4 meses son gastos de tu oficina. Ma, ese dinero lo necesitaba de verdad. Mi despacho está empezando ¿Y por eso me robas? No te estoy robando, gritó, y por primera vez en mi vida vi a mi hijo menor gritándome. Ese dinero de todas formas va a ser mío cuando te mueras. ¿Cuál es la diferencia si me lo das ahora o después? Sus palabras cayeron sobre mí como una lluvia de cuchillos. Cuando te mueras, mi propio hijo, mi bebé, estaba esperando mi muerte para justificar haberme robado en vida. Javier, susurré. Perdón, ma, no quise decir eso, pero es que me tienes harto con estos dramas. Nosotros somos tus hijos. Todo lo que tienes va a ser nuestro eventualmente. ¿Cuál es el problema si lo usamos un poquito antes? Me quedé en silencio, no porque no tuviera palabras, sino porque finalmente entendí que no importaba lo que dijera. Para mis 3 hijos, yo ya estaba muerta. Ellos ya habían repartido mi herencia en su mente, y solo estaban esperando el momento adecuado para hacerlo oficial. Esa noche, después de que Javier se fue dando un portazo, me senté en mi cocina con una taza de té que ya no podía tomarme porque el nudo en la garganta no me lo permitía. Miré hacia el teléfono colgado en la pared.
ese teléfono rojo que había sido testigo de tantas conversaciones amorosas con mis hijos. Y supe que nunca más volvería a sonar con una voz que me amara de verdad. Esa fue la noche en que Esperanza Morales murió, y la noche en que nació alguien completamente diferente, alguien que ya no tenía nada que perder. Y eso, mis queridos hijos, los convertía en las personas más peligrosas que hubieran conocido jamás. El martes por la mañana desperté diferente. No era que hubiera dormido bien, de hecho, apenas había pegado el ojo, pero algo fundamental había cambiado dentro de mí durante esas horas de insomnio. Era como si el dolor de la noche anterior hubiera quemado todo lo que quedaba de la mujer sumisa que había sido durante 64 años. Me levanté a las 6 de la mañana, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Me preparé café en mi cafetera de peltre, esa que Leticia siempre había criticado por verse tan anticuada, y me senté en mi mesa de la cocina con una libreta que no había usado en años. En la primera página escribí: Esperanza Morales, Plan de Libertad. La segunda página la dividí en 3 columnas: Ricardo, Leticia, Javier. Y debajo de cada nombre, comencé a anotar todo lo que me debían. No solo dinero, todo. Ricardo me debía los 47,000 pesos que le presté para su auto, más los 180,000 de la universidad, más los 6 meses que cuidé a sus hijos cuando se separó. Calculé 15,000 pesos mensuales por el trabajo de niñera que no me pagó, más todos los domingos que les cociné durante 10 años, otros 50,000 pesos en comida y gas, más el préstamo de 30,000 para el enganche de su departamento que se le olvidó devolverme. Leticia me debía los 200,000 pesos de su boda, más los 60,000 de su fiesta de 15 años, más los 5,000 mensuales que les daba cuando Mauricio estaba empezando, 120,000 pesos en total, más los 3 meses que viví prácticamente en su casa cuidando a su bebé con depresión posparto, otros 45,000 pesos de trabajo no pagado. Javier me debía los 50,000 de las joyas de mi madre que vendí para sus estudios, más los 50,000 del préstamo para su oficina, más todos los años que vivió conmigo sin pagar renta ni servicios mientras estudiaba, calculé 150,000 pesos, más las 3 semanas que dormí en el hospital cuando tuvo el accidente, viáticos y días de trabajo perdidos, 20,000 pesos. La suma total me dejó sin respiración, 1,067,000 pesos. Más de 1,000,000 de pesos que mis hijos me debían solo contando lo que podía documentar y calculando de manera conservadora. Cerré la libreta y tomé una decisión que cambiaría todo. Ese mismo día iba a comenzar a cobrarles. No les iba a pedir permiso, no iba a explicarles mis razones. Simplemente iba a actuar. A las 9 en punto llamé a Ricardo a su oficina. Buenos días, ma. ¿Todo bien? Ricardo, necesito que vengas a la casa hoy en la tarde. Tengo algo importante que discutir contigo. ¿Estás enferma? Te oyes rara. No estoy enferma. Solo ven a las 5, solo tú. Sin Mónica, sin los niños. Bueno, sí, creo que puedo. ¿De qué se trata? Ya lo sabrás cuando llegues. Después llamé a Leticia. Hola, ma, ¿qué tal tu mañana? Leticia, necesito verte hoy. A las 6:30, en la casa. ¿Hoy? Ay, ma, tengo clase de yoga y después tengo cita en el salón. Cancela todo. Es importante. ¿Pero, ma? Leticia, si no vienes hoy, no me vuelvas a buscar para nada. ¿Entendiste? Un silencio del otro lado. Nunca le había hablado así. Está bien. Ahí estaré. Finalmente marqué a Javier. Ma, no me digas que sigues enojada por lo de ayer. Javier, vienes a la casa a las 8 de la noche. Sin falta. Ma, tengo una cita importante con un cliente. Tú decides qué es más importante. Pero esta es tu única oportunidad de venir por las buenas. ¿Por las buenas? ¿Me estás amenazando? Te veo a las 8. Y colgué. Por primera vez en mi vida, había colgado a uno de mis hijos. El resto del día lo dediqué a prepararme. No físicamente. No iba a cocinar, no iba a limpiar, no iba a arreglar nada especial para ellos. Me preparé mentalmente. Me bañé con calma. Me puse mi vestido negro favorito, el que me hacía ver más delgada y elegante. Me maquillé por primera vez en meses. No para verme bonita, sino para verme poderosa.
Me recogí el cabello en un chongo alto que me daba autoridad. A las 3 de la tarde fui al Oxxo de la esquina y saqué copias de todos los estados de cuenta del banco, de todos los recibos que tenía guardados, de todas las fotos de los cheques que les había dado a lo largo de los años. Cada papel era una prueba, cada documento era un arma. Cuando regresé a casa, arreglé la sala de manera diferente. Quité la mesa de centro donde siempre poníamos dulces y café para las visitas. En su lugar, puse una mesa más alta, más formal, como las que usan los abogados. Sobre ella, acomodé los papeles en 3 pilas perfectas, una para cada hijo. A las 5 en punto, sonó el timbre. Ricardo entró con esa sonrisa condescendiente que siempre usaba, como si fuera un adulto visitando a una anciana que necesitaba cuidados. «Hola, ma. ¿Cómo estás? ¿Te ves diferente?» «Siéntate, Ricardo». Se sentó en el sillón, pero cuando vio los papeles sobre la mesa, su expresión cambió. «Ricardo, durante 30 años fui tu madre. Hoy soy tu acreedora». «¿Acreedora?» Le pasé una hoja que había preparado especialmente para él. En ella, con mi letra más clara, había anotado cada peso que me debía, con fechas y conceptos. «Me debes exactamente 357,000 pesos. Tienes 30 días para pagarme». Se rió. Se rió como si le hubiera contado un chiste. «Ma, ¿estás loca? Yo no te debo nada. Todo lo que me diste fue porque quisiste. Nadie te obligó». «¿Nadie me obligó?» Saqué un papel amarillento de mi bolsa. «¿Reconoces esto?» Era una carta que él me había escrito cuando tenía 20 años, prometiéndome que me devolvería hasta el último centavo del dinero de su universidad, con su puño y letra, con su firma. Su cara se puso pálida. «Ma, eso fue hace más de 15 años. Y sigues debiéndome, con intereses. Esto es ridículo. Yo no voy a pagarte nada. Eres mi madre, no mi banco. Tienes razón. No soy tu banco. Los bancos cobran con abogados y embargos. Yo soy peor. Yo soy la mujer que te crió y que puede decidir si existes o no en mi testamento». Ricardo se levantó del sillón como si tuviera un resorte. «¿Me estás amenazando con desheredarme?» «No te estoy amenazando. Te estoy cobrando. Tú decides si quieres pagar como deudor o desaparecer como hijo». Se fue dando un portazo. Pero antes de salir, gritó algo que me confirmó que estaba en el camino correcto. «¡Estás loca! Voy a hablar con un abogado para que te declare incapacitada». A las 6:30 llegó Leticia. Entró más cautelosa que Ricardo, como si sintiera que algo había cambiado en el aire de mi casa. «Ma, ¿estás bien?» Ricardo me llamó muy alterado. «Dice que te estás comportando raro. Siéntate, Leticia». Tomó asiento y vi cómo sus ojos se fijaron inmediatamente en los papeles. «Leticia, me debes 425,000 pesos. Aquí tienes el desglose». Esta vez no hubo risas. Leticia revisó la hoja con atención, como si fuera un examen médico con malas noticias. «Ma, esto no tiene sentido. La boda me la pagaste porque quisiste. Yo nunca te pedí que fuera tan cara. Los 15 años fueron tu idea. El dinero que me dabas cuando Mauricio estaba empezando fue porque tú insististe en ayudarnos. ¿Entonces no quieres pagar? No es que no quiera. Es que no puedo, ma. No tengo 425,000 pesos. Nadie tiene esa cantidad. Tú tienes una casa en Polanco que vale 3 millones. Tienes una camioneta del año. Tienes joyas. Tienes inversiones. No me digas que no puedes. Esas cosas son de Mauricio y mías. Son nuestro patrimonio familiar. Y esto, señalé mi casa, es mi patrimonio. El patrimonio que construí para que ustedes lo respetaran, no para que se lo repartieran en vida». Leticia comenzó a llorar, pero por primera vez en mi vida, sus lágrimas no me conmovieron. «Ma, yo no sabía que te sentías así. Pensé que eras feliz ayudándonos. Pensé que eso era lo que las madres hacían. Las madres ayudan. Las madres no se dejan robar». «No te estoy robando. Entonces págame». Se fue llorando, pero sin dar un portazo como Ricardo. Se fue como quien huye de una pelea que sabe que no puede ganar. A las 8 llegó Javier. Entró con esa cara de niño regañado que ponía desde pequeño cuando sabía que había hecho algo mal. «Ma, mis hermanos me contaron lo que pasó. ¿En serio les estás cobrando?» «Siéntate, Javier.
Tú también tienes una cuenta pendiente. Le pasé su hoja. 285,000 pesos. Ma, yo sí te voy a pagar. Pero necesitas darme tiempo. Mi despacho apenas está empezando y... ¿Cuánto tiempo? No sé. ¿2 años? ¿3? Tienes 30 días. Como tus hermanos. Eso es imposible. ¿De dónde voy a sacar casi 300,000 pesos en un mes? Del mismo lugar del que yo los saqué cuando tú los necesitabas. Del trabajo, del sacrificio, de la vida. Javier se quedó en silencio un momento largo. Cuando habló, su voz sonaba distinta. Ma, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás actuando así? Me está pasando que desperté, Javier. Me está pasando que me di cuenta de que crié a 3 extraños que creen que porque salieron de mi vientre, tienen derecho a todo lo que soy y todo lo que tengo. Nosotros te queremos, Ma. No. Ustedes quieren mi casa, mi dinero, mi muerte rápida y sin complicaciones para poder heredar sin esperar. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué ayer me dijiste que ese dinero de todas formas iba a ser tuyo cuando yo me muriera? Javier bajó la cabeza. No tenía respuesta para eso. 30 días, Javier. Tú decides si quieres seguir siendo mi hijo o prefieres ser solo mi deudor. Esa noche, después de que se fue el último de mis hijos, me serví una copa de vino tinto que tenía guardada para una ocasión especial. Esta lo era. Era la primera noche de mi nueva vida. Me senté en mi sala, en silencio, sintiendo algo que no había experimentado en décadas. Paz. Por primera vez en 30 años, nadie iba a venir a pedirme nada. Por primera vez en mi vida adulta, había puesto límites. Por primera vez desde que nací, había dicho no. Y lo había dicho en serio. Afuera, la ciudad siguió moviéndose. Los camiones pasaron cargados de trabajadores que regresaban a sus casas. Los niños jugaron en la calle hasta que sus madres los llamaron para cenar. La vida continuó normal para todos. Pero para mí, esa noche fue el primer día del resto de mi existencia. El primer día en que Esperanza Morales vivió para sí misma. Y mañana, sin importar lo que pasara, seguiría haciéndolo. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, comenzó el contraataque. Mi teléfono sonó como si fuera una emergencia nacional. Era Ricardo, con una voz que no reconocí, fría, calculadora, amenazante. Ma, hablé con el licenciado Gutiérrez. Dice que lo que estás haciendo se llama extorsión, que puedes ir a la cárcel por amenazar a tu familia con desheredarlos. Buenos días, Ricardo. ¿Desayunaste bien? No me juegas, Ma. Esto no es un juego. ¿Cancelas toda esta locura de las supuestas deudas? O te juro que para el viernes estás internada en un psiquiátrico. ¿Un psiquiátrico? Sí. El mismo abogado dice que una mujer de tu edad, que de repente cambia de comportamiento tan radicalmente, que empieza a ver enemigos donde no los hay, que agrede a su propia familia, está evidentemente sufriendo de demencia senil o algún tipo de trastorno mental. Me senté en la cama, todavía en pijama, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba, pero no de miedo, de rabia. Ricardo, tu abogado puede decir lo que quiera, pero yo tengo algo mejor que abogados. Tengo papeles, documentos, pruebas de cada peso que me deben, y algo más importante, tengo un testamento que puedo cambiar las veces que se me dé la gana. Ma, te estás metiendo en problemas muy serios. Nosotros somos tus herederos legítimos. Tenemos derechos. Ustedes tienen los derechos que yo decida darles, y por ahora, tienen el derecho de pagarme lo que me deben. Colgué el teléfono, pero sabía que esto apenas comenzaba. A las 9:30 sonó el timbre. Abrí la puerta, y ahí estaba Leticia con Mónica, la esposa de Ricardo. Venían vestidas de negro, como si fueran a un velorio. En cierto sentido, lo eran. «Hola, suegra», dijo Mónica con esa voz dulce que siempre me había parecido falsa. «Leticia me contó lo que está pasando y estamos muy preocupadas por usted. Pasen», les dije, porque necesitaba escuchar qué estrategia habían planeado. Se sentaron en la sala. Mónica tomó mi mano entre las suyas. Unas manos suaves que nunca habían trabajado en una fábrica, nunca habían lavado ropa ajena, nunca habían conocido el dolor de mantener una familia sola. «Suegra, nosotros la queremos mucho. Los niños la adoran.
Sofía preguntó por qué el abuelo Ricardo estaba tan triste ayer. ¿Por qué no quería jugar con ella? Ahí estaba. La manipulación emocional usando a mis nietos como rehenes. Y yo quiero mucho a Sofía. Por eso necesito que su padre me pague lo que me debe, para asegurar que ella tenga una abuela con dignidad, no una limosnera que se deja robar por su propia familia. Leticia se inclinó hacia adelante, con lágrimas en los ojos que ya no me conmovían. Ma, esto no eres tú. Tú nunca has sido una mujer interesada. Nunca has sido materialista. ¿Qué te está pasando? Me está pasando que me estoy conociendo por primera vez a los 64 años, Leticia. Me está pasando que descubrí que durante toda mi vida fui tan tonta que confundí ser generosa con ser pendeja. Mónica se sobresaltó al escucharme decir, pendeja. Nunca me había oído hablar así. Suegra, no hable de esa manera. Los niños podrían escucharla. Los niños no están aquí, Mónica. Y aunque estuvieran, ya es hora de que aprendan que su abuela no es una alcancía con patas. Leticia comenzó a llorar más fuerte, con esos sollozos teatrales que había perfeccionado desde niña para salirse con la suya. Ma, nosotros jamás te vimos como una alcancía. Te vemos como nuestra madre, como la mujer que más amamos en el mundo. ¿En serio? Porque las mujeres que más aman en el mundo no les roban 180,000 pesos en 6 meses. No las amenazan con meterlas a asilos para robarles la casa. No las evalúan con doctores para declararlas incapacitadas. Mónica y Leticia se miraron. Sabían que las había cachado en todos sus planes. Ma, dijo Leticia con una voz que intentaba sonar razonable. Nosotros nunca quisimos lastimarte. Solo estábamos preocupados por tu bienestar. Mi bienestar económico, querrás decir. Se quedaron calladas. Afuera se escuchaba a don Pedro abriendo su tienda, el ruido familiar de las cortinas metálicas que marcaba el inicio de otro día en la colonia. La vida normal de gente normal que no tenía que lidiar con hijos que los veían como obstáculos para su prosperidad. Mónica cambió de estrategia. Se puso de pie y comenzó a caminar por la sala, tocando mis cosas como si fuera una tasadora. Suegra, esta casa está muy bonita, pero es muy grande para una persona sola, y debe ser mucho trabajo mantenerla. ¿No ha pensado que tal vez sí sería más cómodo para usted vivir en un lugar más pequeñito, más fácil de manejar? Como un asilo de ancianos, por ejemplo. Bueno, no necesariamente un asilo, pero hay residencias muy bonitas, muy cómodas, y con el dinero de la venta de esta casa, usted podría vivir muy tranquila, sin preocupaciones. ¿Y ustedes se quedarían con la diferencia? Bueno, nosotros somos la familia, lo que sobresería para los nietos, para su educación, para su futuro. Ahí estaba otra vez. Mi futuro no importaba, solo importaba el futuro de todos los demás, construido sobre los restos de mi dignidad. Mónica, Leticia, quiero que se vayan de mi casa. Ahora. Ma, no nos corras. Venimos a hablar contigo, a encontrar una solución. La solución ya se las di ayer. 30 días para pagarme. El que pague, sigue siendo mi hijo. El que no pague, se convierte en un extraño que una vez salió de mi vientre. Se fueron murmurando entre ellas, haciendo planes que yo ya no podía escuchar pero que podía imaginar. A las 2 de la tarde llegó la segunda oleada. Esta vez fue Javier, pero no venía solo. Traía a Mauricio, el esposo de Leticia. 2 hombres, 2 abogados, viniendo a intimidar a una mujer de 64 años. Si no hubiera sido tan patético, habría sido gracioso. Suegra, dijo Mauricio con esa voz grave que usaba cuando quería impresionar. Javier me contó la situación y me parece que hay un malentendido muy grande aquí. No hay ningún malentendido, Mauricio. Hay una deuda muy clara que necesita ser pagada. Suegra, desde el punto de vista legal, lo que usted llama deudas fueron regalos. Donaciones voluntarias. No hay ningún documento legal que obligue a devolverle ese dinero. ¿Ah? ¿No? Saqué de mi bolsa la carta de Ricardo prometiendo devolverme el dinero de la universidad. ¿Esto qué es? Mauricio tomó la carta, la leyó, y vi cómo su expresión de seguridad se desmoronaba. Esto es muy viejo. Han pasado más de 15 años. Cualquier deuda prescribe después de tanto tiempo. Mauricio,
No te hagas pendejo conmigo. Tú sabes que las deudas entre familiares no prescriben igual que las comerciales. Y más importante, yo no estoy pidiendo una orden judicial. Estoy pidiendo decencia humana. Javier intervino con esa voz de niño bueno que había usado toda su vida para manipularme. Mauricio tiene razón. Legalmente, nosotros no te debemos nada. Todo lo que nos diste fue porque quisiste dárnoslo. ¿Y moralmente, Javier? ¿Moralmente no me deben nada? La moral no paga deudas. La frase me pegó como una bofetada. Mi propio hijo, el que había dormido conmigo hasta los 8 años porque tenía miedo de la oscuridad, me estaba diciendo que la moral no importaba. Tienes razón, Javier. La moral no paga deudas. Por eso, a partir de hoy vamos a manejar todo legalmente. Mauricio, ya que tanto te gustan las leyes, te voy a explicar una muy sencilla. En México, una persona puede disponer de su patrimonio como se le dé la gana. Puede desheredar a sus hijos. Puede donar todo a la caridad. Puede hacer lo que quiera con sus bienes. Mauricio palideció. Suegra, no sea impulsiva. No soy impulsiva. Soy inteligente. Ustedes me acaban de enseñar que en esta familia solo importa lo legal, no lo moral. Perfecto. Entonces, legalmente, desde este momento, ustedes no existen en mi testamento. ¡No puedes hacer eso!, gritó Javier. Sí puedo. Y ya lo hice. Ayer en la tarde fui con mi notario y cambié mi testamento. Esta casa, mis ahorros, todo lo que tengo, va a ser donado a la Casa de Ancianos San Vicente de Paúl. Era mentira. No había cambiado el testamento todavía, pero quería ver sus reacciones. Javier se puso de pie como un resorte. «Estás loca. Esa casa vale casi 5 millones de pesos. No puedes regalársela a unos desconocidos». ¿Desconocidos? Los desconocidos son ustedes. Esas ancianitas de San Vicente me van a tratar con más respeto y amor del que he recibido de mis hijos en los últimos años. Mauricio trató de recuperar el control. «Suegra, usted está tomando decisiones muy importantes bajo estrés emocional. Eso no es recomendable. ¿Por qué no lo pensamos todos con más calma? Mauricio, tuve 64 años para pensarlo. Ya no necesito más tiempo». Se fueron, pero antes de salir, Javier me dijo algo que confirmó todo lo que yo sospechaba. Esto no se va a quedar así. Nosotros tenemos derechos. Y los vamos a hacer valer. Esa noche, mientras cenaba sola una quesadilla con frijoles, una cena sencilla que nadie me había criticado por ser poco nutritiva o demasiado simple, sonó el teléfono. Era una voz que no conocía. «¿Señora Esperanza Morales?» «Sí. ¿Quién habla?» «Soy el doctor Ramírez, psiquiatra del Hospital ABC. Sus hijos me pidieron que la llamara porque están preocupados por algunos cambios en su comportamiento». Ahí estaba. El siguiente paso de su plan. Un psiquiatra dispuesto a declararme loca sin siquiera haberme visto. «Doctor, mis hijos están preocupados porque dejé de ser su esclava. ¿Eso es un síntoma de locura?» «Señora, me gustaría tener una cita con usted para platicar. Solo para descartar que...» «Doctor, yo voy a descartar algo para usted. Si acepta dinero de mis hijos para declararme incapacitada, lo voy a demandar por fraude. Y tengo los recursos para hacerlo». Colgué el teléfono. Esa noche, antes de acostarme, escribí en mi libreta una nueva lista. No de lo que me debían, sino de lo que yo me debía a mí misma. Me debo respeto. Me debo dignidad. Me debo una vejez tranquila. Me debo el derecho de ser feliz sin pedir permiso. Me debo la libertad de decir no, sin sentirme culpable. Y abajo, con letras grandes, escribí: «Esperanza Morales ya no está en venta. Mañana iba a ir con el notario de verdad. Mañana iba a hacer real la amenaza que hoy había sido solo una actuación, porque mis hijos habían elegido la guerra. Y yo acababa de descubrir que había heredado de mi madre algo más que la casa y las joyas. Había heredado su coraje. Y el coraje de una mujer de 64 años que ya no tiene nada que perder es lo más peligroso que existe en este mundo». El viernes por la mañana salí de casa con una carpeta bajo el brazo y la determinación de una mujer que había decidido recuperar su vida. Mi cita con el licenciado Herrera, mi notario de confianza desde hacía 15 años, estaba programada para las 10.
Pero antes tenía una parada que hacer. Pasé por la floristería de Doña Carmen y compré un ramo de gladiolos blancos. Después fui al Panteón de Dolores, donde descansaba mi madre. Me senté en el banquito de cemento frente a su tumba y puse las flores en el florero de metal que yo misma había instalado años atrás. «Mamá», le dije en voz baja, porque siempre le había hablado a su tumba como si pudiera escucharme. «Creo que me tardé demasiado en aprender las lecciones que me enseñaste, pero ya las aprendí. Hoy voy a hacer algo que me va a dar mucho miedo, pero que sé que tú aprobarías». El viento movió las flores y yo tomé eso como una señal de que me estaba escuchando. Una hora después, estaba en la oficina del licenciado Herrera, un hombre mayor que había manejado todos los documentos importantes de mi vida. La escritura de la casa, el testamento original, el divorcio de mi primer matrimonio que nunca se concretó porque mi marido desapareció antes de firmarlo. «Señora Esperanza, me da mucho gusto verla. ¿En qué puedo ayudarla?» «Licenciado, quiero cambiar mi testamento». «Completamente». Me escuchó sin interrumpir mientras le explicaba todo lo que había pasado. Cada robo, cada mentira, cada amenaza. Cuando terminé, él se quitó los lentes y los limpió despacio, como hacía cuando estaba procesando información muy seria. «Señora Esperanza, lo que me cuenta es muy grave. ¿Está usted completamente segura de que quiere tomar estas decisiones?» «Nunca he estado más segura de nada en mi vida». «Muy bien. Entonces redactaremos el nuevo testamento. Pero quiero que entienda que una vez que se firme, sus hijos van a tener muy pocas opciones legales para revertirlo». «Perfecto. Pasamos 2 horas redactando el documento más importante de mi vida. Mi casa sería donada a la Fundación para Mujeres Mayores en Situación de Vulnerabilidad. Mis ahorros serían divididos entre 3 organizaciones que ayudaban a madres solteras trabajadoras. Mis pocas joyas restantes irían para mi vecina Isabel, quien había sido más familia para mí en los últimos años que mis propios hijos. Para Ricardo, Leticia y Javier, dejaba exactamente $1 mexicano cada uno. Lo suficiente para que no pudieran alegar que los había olvidado por error, pero no lo suficiente para que pudieran comprar ni siquiera un chicle. «Licenciado, quiero que este testamento se mantenga en secreto hasta mi muerte. Pero quiero que prepare 3 copias certificadas que voy a entregar personalmente». «¿A sus hijos?» «Sí. Quiero que sepan exactamente lo que perdieron y por qué lo perdieron». Salí de la notaría a las 2 de la tarde sintiendo un peso enorme que se quitaba de mis hombros. En el camión de regreso a casa, marqué un número que tenía guardado en mi teléfono desde hace meses pero que nunca me había atrevido a usar. «Bueno, Sofía, soy Esperanza Morales». «Señora Esperanza, qué gusto escucharla. ¿Cómo está usted?» Sofía era mi nieta, pero no de sangre. Era la hija de mi vecina Isabel, una muchacha de 28 años que estudiaba trabajo social en la UNAM. Había crecido viéndome como una abuela postiza, y yo la había visto crecer desde que era una niña traviesa que se trepaba a los árboles de la calle. «Sofía, quería preguntarte si podrías venir a mi casa esta tarde. Necesito pedirte un favor muy especial». «Por supuesto, señora Esperanza. ¿Está usted bien?» «Estoy mejor que nunca, mi niña. Te veo a las 6. Llegué a mi casa y preparé todo como si fuera una obra de teatro. Limpié la sala hasta que brillara. Puse la mesa del comedor con mi mejor mantel, el bordado que había hecho mi madre a mano cuando se casó. Saqué la vajilla de Talavera que Leticia había querido llevarse, y preparé café en mi cafetera de peltre. A las 6 llegó Sofía, puntual como siempre, con esa sonrisa que nunca había necesitado pedirme nada para iluminar mi día. «Art, señora Esperanza. Se ve usted muy elegante. ¿Es alguna ocasión especial?» «Sí, mi niña. Hoy es el día en que voy a cerrar un capítulo muy doloroso de mi vida y empezar uno nuevo». Le expliqué todo, cada detalle, cada traición, cada mentira. Sofía me escuchó con lágrimas en los ojos, apretándome la mano cuando las partes más difíciles de contar. «Señora Esperanza, yo no puedo creer que sus propios hijos le hayan hecho eso. Por eso te pedí que vinieras, mi niña. Porque necesito un testigo para lo que va a pasar esta noche. Necesito que alguien que me quiere de verdad esté presente cuando cierre esta puerta para siempre». A las 7 en punto marqué a Ricardo. «Ma, te oigo rara. ¿Estás enferma?» «Ricardo,
Quiero que vengas a la casa. Tú, Leticia y Javier. Todos juntos. A las 8 en punto. ¿Para qué? Para recibir un regalo de mi parte. Algo que han estado esperando durante mucho tiempo. ¿Un regalo? ¿De qué hablas? Van a entender cuando lleguen. Y Ricardo, vengan preparados para recibir exactamente lo que se merecen. A las 8 en punto estaban los tres parados en mi sala. Ricardo con cara de fastidio. Leticia con los ojos hinchados de tanto llorar durante los últimos días. Javier con esa expresión calculadora que había desarrollado desde que se hizo abogado. Sofía se sentó en el sillón del rincón, con una libreta en las manos para tomar notas de todo lo que se dijera. ¿Quién es ella?, preguntó Ricardo señalando a Sofía. Ella es mi testigo. Y pronto van a entender por qué necesito uno. Tomé 3 sobres de la mesa del comedor. Sobres gruesos, sellados, con el sello del notario bien visible. Durante los últimos días ustedes me han amenazado, me han mentido, me han chantajeado, y me han demostrado que para ustedes yo no soy una madre. Soy un obstáculo entre ustedes, y lo que creen que les pertenece por derecho. Ma, ¿de qué hablas?, dijo Leticia con voz temblorosa. Hablo de esto. Les mostré los sobres. Hablo de mi Nuevo Testamento, que acabo de firmar esta mañana. Los 3 se quedaron mudos. Ricardo fue el primero en reaccionar. ¿Qué dice ese testamento? Dice que reconozco oficialmente lo que ustedes ya me habían dicho. Que yo ya viví lo mío, que ya no necesito nada, que mi función como madre terminó. Les entregué los sobres uno por uno, como si fueran diplomas de graduación. Ricardo, para ti, que me dijiste que ese dinero de todas formas iba a ser tuyo cuando yo me muriera. $1 peso mexicano, para que sepas exactamente cuánto vales como hijo. Ricardo abrió el sobre con manos temblorosas. Vi cómo su cara pasaba del blanco al rojo al leer cada línea. «Esto no puede ser legal», gritó. «Es completamente legal. Pregúntale a tu abogado amigo». Leticia, para ti que me dijiste que era hora de irme a una residencia para que ustedes pudieran aprovechar mejor mi casa, $1 peso mexicano, para que compres todo lo que tu corazón materialista desea. Leticia ni siquiera abrió su sobre. Se dejó caer en el sillón y comenzó a llorar como una niña. Ma, no puedes hacernos esto. Somos tu familia. Mi familia no me roba. Mi familia no me amenaza. Mi familia no planea meterme a un manicomio para robarme mi casa. Javier, para ti, que me dijiste que la moral no paga deudas. $1 peso mexicano, para que aprendas que la falta de moral tampoco paga herencias. Javier leyó su documento completo antes de hablar. Cuando levantó la vista, sus ojos tenían una frialdad que nunca había visto. ¿A dónde va todo lo demás? A personas que sí saben lo que significa amar sin esperar nada a cambio. A organizaciones que ayudan a madres como yo, que se sacrificaron toda la vida por hijos ingratos. Ricardo se puso de pie como una fiera. Esto es una locura. No puedes darle nuestra herencia a desconocidos. Su herencia. Grité por primera vez en mi vida, con una voz que no reconocía como mía. Su herencia. Ahí está el problema. Ustedes nunca entendieron que esta casa, este dinero, esta vida, son míos. Yo los gané. Yo los construí. Yo decido qué hacer con ellos. «¡Eres nuestra madre!», gritó Leticia. «Tienes obligaciones con nosotros». Mis obligaciones terminaron cuando ustedes se hicieron adultos. Cuando se casaron, cuando tuvieron hijos, cuando construyeron sus propias vidas. Mi obligación no era ser su esclava hasta el día de mi muerte. Javier, siempre el más calculador, cambió de estrategia. Ma, todavía estamos a tiempo de arreglar esto. Nosotros podemos pagarte lo que nos pides. Podemos buscar la forma. ¿Ahora sí pueden? ¡Qué casualidad! Cuando creían que de todas formas iban a heredar todo, no podían. Ahora que saben que van a heredar $1 peso cada uno, sí pueden. Ma, por favor, suplicó Leticia. Somos tus hijos. Cometimos errores, pero somos tu sangre. Mi sangre, dije, y sentí como las palabras me salían del alma. Mi sangre son estas manos, que trabajaron hasta sangrarse para darles todo lo que necesitaban. Mi sangre es esta espalda que se dobló cargando su educación, sus caprichos, sus deudas. Mi sangre es este corazón que se partió cada vez que me trataron como basura, y yo seguí sonriendo porque los amaba. Ustedes no son mi sangre.
Ustedes son mi error más grande. El error de creer que dar sin límites genera amor, cuando lo único que genera es abuso. Los tres se quedaron callados. Afuera, la vida de la colonia siguió su curso normal. Los niños jugaron en la calle. Los adultos regresaron del trabajo. Las madres gritaron que ya era hora de cenar. Ricardo fue el último en intentarlo. «Ma, esto no se va a quedar así. Vamos a pelear este testamento. Vamos a demostrar que no estabas en tus facultades mentales cuando lo firmaste. Háganlo», dije con una calma que me sorprendió. «Peleen todo lo que quieran. Van a descubrir que una mujer de 64 años que finalmente encontró su dignidad es mucho más fuerte de lo que imaginan». Se fueron sin despedirse, sin un abrazo, sin un beso, sin una palabra de arrepentimiento. Se fueron como habían llegado, como extraños que solo habían venido por negocios. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, Sofía se acercó y me abrazó. «Señora Esperanza, ¿está usted bien?» «Por primera vez en 64 años, mi niña, estoy perfecta». Esa noche, sentada en mi cocina con una taza de té de manzanilla, escribí en mi libreta una sola línea. Hoy nació Esperanza Morales. Porque la mujer que había vivido todos esos años sacrificándose por amor había muerto esta tarde. La mujer que se quedó era alguien completamente diferente. Alguien que finalmente se había elegido a sí misma. Y por primera vez en su vida, iba a vivir para ella. Los días siguientes fueron un silencio espeso que parecía envolver toda la casa. Nadie llamó. Nadie tocó la puerta. Ni un mensaje de texto. Durante años había deseado un poco de paz en mi vida, pero aquella quietud tenía un filo cortante que me recordaba cada segundo que mis propios hijos se habían convertido en desconocidos. Sin embargo, yo no sentía miedo. Sentía una fuerza que nunca había conocido. Esa misma fuerza me empujó a salir a la calle temprano, a caminar por la Roma Norte como si la ciudad me perteneciera de nuevo. Saludé a don Pedro en la tienda, compré pan dulce en la panadería de la esquina y me detuve a conversar con la señora Rosario, la vendedora de tamales, que me ofreció un atole de vainilla para empezar bien el día. Le conté, a grandes rasgos, que estaba reorganizando mi vida. Ella me miró a los ojos, me tomó la mano y dijo: «Eso, doña Esperanza, ya era hora de que pensara en usted». Aquella frase me acompañó todo el camino de regreso, como una bendición inesperada. Esa tarde recibí una visita distinta. No eran mis hijos. Era Isabel, mi vecina de toda la vida, con su hija Sofía, mi testigo, y dos amigas del centro comunitario. Traían una canasta con frutas, flores y una energía cálida que llenó la casa. Les serví café en mi vajilla de Talavera, la misma que Leticia había querido llevarse. Mientras charlábamos, me di cuenta de que hacía años no escuchaba tantas risas sinceras dentro de esas paredes. Me contaron historias de sus trabajos voluntarios en la Fundación para Mujeres Mayores, mujeres que habían criado familias enteras y luego habían sido olvidadas. Cada relato era un espejo en el que me reconocía. Sentí que la decisión de mi testamento no solo era justa, sino necesaria. Por primera vez comprendí que mi historia no era única. Era la historia de muchas. Esa noche, mientras guardaba las tazas, el teléfono fijo sonó con un timbre que rompió el momento de calma. Contesté con voz firme. Era Javier. Su tono ya no era altivo, sonaba cansado, casi suplicante. «Ma, podemos hablar, solo tú y yo. Si vienes con respeto, Javier. La puerta está abierta». Media hora después lo vi entrar, sin corbata y con los ojos rojos. Parecía un muchacho perdido, no el abogado calculador que había intentado asustarme días atrás. Se sentó en el sillón y bajó la mirada. «Ma, vengo a pedirte perdón, no por el dinero, aunque sé que te debo, sino por cómo te hemos tratado. Me dejé llevar por Ricardo, por Leticia y por mi propio ego. Creí que, porque eras mi madre, siempre estarías ahí, que podía usar tus sacrificios como si fueran un derecho. Estuve muy equivocado». Su confesión me sorprendió, pero no dejé que mi corazón blando tomara el control. Había aprendido demasiado. «Javier, reconocer un error es un primer paso, pero las palabras sin acciones no significan nada. El respeto se demuestra». Él asintió, casi en silencio.
Lo sé. Voy a pagarte cada peso. Necesitaré tiempo, pero lo haré. Y quiero que sepas que, aunque ya no cambies el testamento, quiero estar en tu vida de verdad, no por herencia. Le ofrecí un café, y durante un largo rato hablamos de cosas simples. Su infancia, las tardes de cine, los paseos al parque. Por un momento sentí que recuperaba al niño que una vez me temía perder, pero al despedirse, fui clara. 30 días, Javier. Esa sigue siendo la condición. No por castigo, sino por justicia. Después de que se fue, una mezcla de tristeza y alivio me envolvió. Tal vez aún quedaba una chispa de amor verdadero en uno de mis hijos. 2 días más tarde, Ricardo apareció sin aviso. Entró con la arrogancia de siempre, pero había un nerviosismo en sus gestos. Traía un maletín y un sobre Manila. «Ma, vine a negociar». «No hay nada que negociar», respondí, aunque lo invité a sentarse. Abrió el maletín y sacó varios documentos. «He hablado con un notario amigo. Podemos hacer un fideicomiso. Tú te quedas con la casa mientras vivas, pero nosotros aseguramos la herencia. Así nadie pierde». Lo miré con calma. «Ricardo, todavía no entiendes. Esto no se trata de papeles. Se trata de respeto. Tú y tus hermanos me robaron mientras yo confiaba en ustedes. No necesito más acuerdos. Necesito que pagues lo que debes». Su mandíbula se tensó. «Puedo transferirte 100,000 pesos ahora mismo, y el resto en cuotas. Pero quiero que anules ese testamento ridículo. ¿Qué dirá la gente cuando se entere de que regalaste la casa a desconocidos? La gente dirá que una mujer se cansó de ser abusada. Y si me das el dinero, no será para comprarte un lugar en mi herencia, sino para saldar una deuda que tú mismo reconociste cuando tomaste mi cuenta sin permiso». Ricardo bajó la vista, respiró hondo y, para mi sorpresa, dijo: «Está bien, no puedo prometerte que entenderé, pero pagaré. No por la herencia, por ti». En sus ojos vi una lucha interna, quizá orgullo herido, quizá vergüenza. Tal vez no cambiaría su corazón de la noche a la mañana, pero al menos había una grieta en su muro de soberbia. Leticia tardó un poco más. Me llamó casi una semana después, con voz temblorosa. «Ma, necesito verte». Accedí. Llegó sola, sin maquillaje, con el cabello recogido de cualquier manera. Parecía más joven y al mismo tiempo más frágil. «Ma, he estado pensando y llorando. Me siento una basura. Te traté como si fueras una carga. Solo pensaba en mis deudas, en mis caprichos. Perdón». Sus lágrimas esta vez no parecían teatrales. Se arrodilló a mi lado, como cuando era niña y pedía consuelo. «No sé si pueda pagarte todo de inmediato», continuó. «Mauricio y yo vamos a vender el coche. También mis joyas. Necesito limpiar lo que hice». La abracé, sintiendo cómo sus hombros temblaban. No era un perdón automático, pero era un inicio. «Leticia, no te pido que me devuelvas todo mañana. Te pido que nunca más uses mi amor como excusa para abusar de mí». Ella asintió sollozando. Esa noche, mientras cerraba las ventanas de la casa, sentí una serenidad nueva. No sabía si mis hijos llegarían a cambiar de verdad, pero yo ya había cambiado para siempre. La mujer que soportaba en silencio había desaparecido. Los días siguientes fueron distintos. Los vecinos me visitaban, me invitaban a caminar, me traían comida. Descubrí una comunidad que había estado ahí todo el tiempo, esperando que yo abriera los ojos. Empecé a dar clases de costura en el centro comunitario, algo que siempre había querido hacer pero nunca encontraba tiempo. Ni una sola vez pensé en la soledad como un castigo. Era libertad. Cuando el plazo de 30 días terminó, cada uno de mis hijos cumplió, de una u otra forma. Javier pagó la mitad y firmó un plan de pagos ante notario. Ricardo hizo una transferencia completa después de vender un auto de lujo. Leticia llegó con un cheque que representaba el sacrificio de sus joyas y algunos ahorros que había escondido de su marido. Ninguno de ellos pidió a cambio estar en el testamento. Tal vez comprendieron finalmente que la herencia más valiosa era recuperar algo de mi respeto. Una tarde, mientras guardaba los recibos de esas transferencias, me senté a escribir en mi libreta. No se trata de dinero, se trata de dignidad. Hoy mis hijos aprendieron que el amor de una madre no se compra ni se hereda, se cuida. Miré por la ventana.
El cielo de la Ciudad de México se teñía de tonos rosas y naranjas. Por primera vez en décadas, sentí que el futuro, sin importar cuán corto o largo fuera, me pertenecía solo a mí. Y sonreí, porque al fin entendí que no había perdido a mis hijos. Me había encontrado a mí misma. Pasaron varias semanas desde aquel plazo de 30 días. La casa volvió a llenarse de sonidos cotidianos. El silbido de la cafetera, el canto de los pájaros en la bugambilla, las campanas de la iglesia de la esquina marcando cada hora. Pero dentro de mí, todo era distinto. Ya no esperaba las llamadas de mis hijos con ansiedad, ni temía sus silencios. Cada día que despertaba sin un mensaje de exigencias, lo sentía como una victoria silenciosa. Había recuperado algo más valioso que el dinero, mi propio tiempo. Comencé a caminar todas las mañanas por el Parque México. El aire fresco, el olor a tierra húmeda y el murmullo de las fuentes me recordaban que seguía viva, que aún había belleza para mí. En esos paseos conocí a otras mujeres mayores que, como yo, habían pasado la vida entera cuidando de todos menos de sí mismas. Con ellas compartí historias, recetas y risas. Descubrí que no estaba sola, que la soledad que tanto me habían augurado mis hijos era, en realidad, un espacio para reencontrarme. Un sábado, mientras tomaba un café con Isabel y Sofía en la terraza, apareció una carta en el buzón. El sobre llevaba el membrete de un despacho jurídico. Por un instante sentí un escalofrío. Temí que Ricardo o Mauricio hubieran decidido iniciar una batalla legal. Abrí el sobre con manos firmes, preparada para lo peor. Era una notificación de que se había inscrito oficialmente mi nuevo testamento en el registro notarial. Ninguna demanda, ningún reclamo, solo la confirmación de que mis decisiones eran ya irrevocables. Sonreí. La ley estaba de mi lado. Esa misma tarde recibí una llamada inesperada. Mauricio, el marido de Leticia. Su voz sonaba tensa. Señora Esperanza, quisiera hablar con usted a solas. Acepté con cautela. Nos encontramos en una cafetería discreta de la colonia Condesa. Llegó con traje caro, pero el sudor en su frente traicionaba su aparente seguridad. Se sentó frente a mí, y antes de que pudiera hablar, soltó la frase que venía a buscar. Necesito que reconsidere el testamento. Piense en sus nietos, en el futuro de la familia. Lo miré a los ojos, sin parpadear. Mis nietos tendrán su propio futuro. Sus padres son responsables de eso, no yo. Mauricio apretó la mandíbula. Entiendo su enojo, pero esto puede arreglarse. Podemos ofrecerle una pensión mensual, comodidades. Solo ponga de nuevo a Leticia como heredera principal. No estoy en venta, Mauricio. Ni mi amor, ni mi casa, ni mi paz. Se removió incómodo. Bajó la voz. Ricardo cree que usted actuó influenciada por terceros. Si llegara a necesitar un examen médico para comprobar que estaba en pleno uso de sus facultades, lo interrumpí con calma. El notario ya tiene certificados médicos que avalan mi lucidez. Y tengo testigos, incluyendo a su propia cuñada Sofía, que presenció todo. Cualquier intento de invalidar mi decisión solo demostrará su ambición. Su rostro se tensó. Sin despedirse, se levantó y se fue. Observé su espalda alejarse, pequeña entre la multitud de la cafetería. Sentí un alivio profundo. Había enfrentado el último intento de control y había salido intacta. Los días continuaron con una serenidad nueva. Empecé a dar talleres de costura y bordado en el centro comunitario, enseñando a mujeres jóvenes y mayores a reparar ropa, a crear piezas únicas con sus manos. Cada puntada era un recordatorio de mi fortaleza. Algunas alumnas me contaban sus problemas con hijos ingratos o maridos abusivos. Les hablaba de límites, de dignidad, de la importancia de cuidar lo que tanto cuesta construir. Me escuchaban con atención, como si cada palabra fuera un hilo de esperanza. Una tarde, mientras guardaba las telas en el centro, Sofía me dijo: «Señora Esperanza, usted no solo está enseñando costura, está enseñando a quererse». Sus palabras me hicieron sonreír. Tal vez, sin proponérmelo, estaba dejando una herencia más valiosa que cualquier casa. Un domingo, Ricardo apareció en la puerta con su hija Sofía, mi nieta de sangre, y una pequeña caja envuelta en papel dorado. La niña corrió a abrazarme. «Abuela, te hicimos galletas». Era la primera vez en meses que sentía un abrazo suyo tan sincero. Ricardo permaneció de pie, serio,
hasta que yo lo invité a pasar. Nos sentamos en la cocina. La niña colocó la caja en la mesa y salió al patio a jugar. «Ma», dijo Ricardo, «sé que no merezco perdón, pero quiero que sepas que estoy intentando cambiar. Pagué la deuda completa, pero eso no basta. Estoy en terapia, tratando de entender por qué me volví tan frío». Lo escuché sin interrumpir. Había sinceridad en sus ojos, una que no recordaba desde su juventud. «No espero que cambies de un día para otro», respondí. «Solo espero respeto. Lo demás dependerá del tiempo». Nos quedamos en silencio, compartiendo el aroma de las galletas recién horneadas. Era un silencio distinto, sin exigencias, sin reproches. Al día siguiente, Leticia me llamó para invitarme a una reunión familiar en su casa. Dudé. Parte de mí temía volver a ser la madre complaciente. Aún así, acepté. Cuando llegué, me sorprendió la calidez con que me recibieron. Mauricio, más humilde que de costumbre, me sirvió un café. Leticia me abrazó con una ternura que no veía desde su adolescencia. «Ma», dijo, «queremos empezar de nuevo. Esta casa siempre será tuya cuando quieras visitarnos, y prometo que nunca volveré a tratarte como un estorbo». Observé sus ojos, buscando falsedad, pero solo encontré arrepentimiento. No pronuncié palabras grandilocuentes. Un simple «gracias» bastó. Con el paso de los meses, la relación con mis hijos cambió. Ya no había exigencias ni manipulaciones. Las visitas eran breves pero genuinas. A veces cocinábamos juntos, otras simplemente tomábamos té en silencio. Yo mantenía mi independencia intacta, y ellos, poco a poco, aprendían a respetarla. Una noche de verano, mientras el cielo de la ciudad se iluminaba con fuegos artificiales lejanos, me senté en el balcón de mi casa. Pensé en todo lo ocurrido, los años de sacrificio, la traición, el despertar. Entendí que el verdadero triunfo no fue desheredarlos ni cobrarles el dinero, sino haberme elegido a mí misma después de toda una vida de olvido. El teléfono sonó. Era Javier. «Ma, solo quería decirte que te quiero, no por lo que puedas darme, sino porque eres mi madre». Sus palabras, simples y claras, fueron el mejor cierre de aquel capítulo. Respiré profundo. El aire tibio de la noche me acarició el rostro. La casa, esa que una vez fue motivo de disputa, ahora era un símbolo de mi libertad. Y yo, Esperanza Morales, por fin vivía en paz, sabiendo que mi valor nunca estuvo en lo que poseía, sino en lo que había aprendido a proteger, mi dignidad. Las semanas se convirtieron en meses, y poco a poco, la rutina volvió a tener un ritmo propio. La casa respiraba de otra manera. No era el silencio tenso de antes, sino una calma viva. Me despertaba temprano, preparaba mi café y escuchaba las noticias con una serenidad que jamás había conocido. La sensación de haber recuperado mi nombre, mi espacio y mi decisión era más dulce que cualquier herencia. Un jueves por la tarde, mientras cosía un mantel para la próxima clase en el centro comunitario, escuché un suave toque en la puerta. Al abrir, me encontré con Sofía, mi testigo y casi nieta del corazón, acompañada de su madre, Isabel. Traían pan de elote y una invitación. «Doña Esperanza, estamos organizando una jornada en la Fundación de Mujeres Mayores», dijo Isabel. «Queremos que usted cuente su historia. Hay muchas que necesitan escucharla». Al principio dudé. Hablar en público nunca había sido lo mío, y menos de un tema tan íntimo. Pero luego pensé en las mujeres que, como yo, podían estar soportando humillaciones en silencio. Acepté. El día de la charla, la sala estaba llena. Había mujeres de todas las edades, algunas con bastones, otras con nietos pequeños en brazos. Me temblaban las manos al tomar el micrófono, pero cuando comencé a relatar mi experiencia, los años de sacrificio, la traición, la recuperación de mi dignidad, el temblor desapareció. Vi lágrimas en muchos ojos. Al final, una anciana de cabello blanco se acercó y me dijo: «Gracias. Hoy decidí que no dejaré que mis hijos me traten como mueble». Sentí que cada palabra valía la pena. Ese mismo fin de semana, Javier llegó con su hijo adolescente, Mateo. Traían una caja de herramientas. «Ma, venimos a arreglar la gotera del baño de arriba», dijo mi hijo, con una sonrisa tímida.
Los observé trabajar y algo dentro de mí se ablandó. No era un gesto de obligación, sino de cuidado verdadero. Cuando terminaron, Mateo se sentó conmigo en la cocina y entre sorbos de chocolate caliente me dijo: «Abuela, mi papá me contó lo valiente que eres. Dice que aprendió de ti lo que significa respetar a la familia». Esas palabras tan sencillas me llegaron más hondo que cualquier disculpa formal. Días después, Leticia me sorprendió con una invitación especial. Quería que la acompañara a una reunión de su grupo de apoyo para mujeres empresarias. Al principio pensé que sería incómodo, pero acepté. En el encuentro, escuché a mujeres jóvenes hablar de negocios, de proyectos, de independencia. Leticia me presentó como la mujer más fuerte que conozco. Me sentí orgullosa, no de ser su madre, sino de ser reconocida como una persona que había encontrado su voz. Mientras mi relación con ellos mejoraba, también florecía mi vida fuera de la familia. En el centro comunitario propusieron abrir un taller permanente de costura y bordado a mi nombre. Taller Esperanza, dijeron, y yo reí porque por fin mi nombre tenía un sentido profundo. Cada semana llegaban más alumnas, y con ellas, nuevas historias. Mujeres que habían trabajado toda su vida sin recibir gratitud. Mujeres que aprendían a decir no mientras cosían sus primeras puntadas. Yo también aprendía de ellas, que nunca es tarde para empezar de nuevo. Una tarde de lluvia, recibí una carta de la fundación a la que había dejado la casa en mi testamento. Me agradecían la donación futura y me invitaban a conocer sus instalaciones. Fui al día siguiente. Me recibieron con flores y sonrisas. Vi a ancianas jugando lotería, riendo como niñas, participando en talleres de música y pintura. Sentí una paz inesperada al saber que, cuando llegara mi momento, ese lugar acogería mi legado. No importaba si mis hijos entendían o no. Mi decisión ya tenía un rostro humano, lleno de risas y vida. Al salir, me encontré con una sorpresa. Ricardo estaba esperándome afuera. Traía un paraguas enorme y, sin decir nada, me cubrió de la lluvia. «Supe que vendrías aquí», dijo. «Quería acompañarte de regreso». Caminamos juntos bajo la llovizna. No hablamos mucho, pero su gesto decía más que las palabras. Cuando llegamos a mi puerta, se detuvo. «Ma, no sé si algún día podré borrar lo que hice, pero cada día trato de ser el hijo que mereces». Lo abracé, breve pero sincero. En ese momento comprendí que el perdón no es un cheque en blanco, es un camino que se recorre paso a paso. El tiempo continuó su curso. Mi jardín floreció como nunca. Planté nuevas macetas de bugambilias y geranios que llenaron el patio de colores vivos. Por las tardes me sentaba en la terraza a bordar mientras los niños de la cuadra jugaban. Ya no necesitaba grandes fiestas ni llamadas constantes. Mi vida tenía ritmo propio. Un domingo por la mañana, Leticia me llevó a desayunar a un café que acababa de abrir en la colonia. Allí, entre café de olla y pan artesanal, me tomó la mano. «Ma, he estado ahorrando para devolverte todo. Ya casi completo la última parte. Pero más allá del dinero, quiero que sepas que aprendí de ti. Nunca permitiré que mis hijos me vean como algo que se usa y se tira». Sus ojos, llenos de determinación, me hicieron sentir que quizá mi dolor no había sido en vano. Esa noche, sola en mi casa, reflexioné sobre el camino recorrido. Había pasado de ser una mujer invisible a alguien que inspiraba a otras. Mis hijos, aunque tardaron, empezaban a entender que el amor no se mide en bienes materiales, sino en respeto y responsabilidad. Antes de ir a dormir, abrí mi libreta de notas, aquella donde había escrito mi plan de libertad, y añadí una última frase. Mi herencia verdadera no es una casa ni una cuenta bancaria. Es la certeza de que cada mujer puede renacer, sin importar la edad. Cerré la libreta y apagué la luz. Afuera, la ciudad murmuraba su música nocturna. Yo, Esperanza Morales, me sentí en paz con el pasado, orgullosa del presente, y por primera vez, emocionada por el futuro que aún me esperaba. El invierno llegó a la Ciudad de México con un frío que se colaba por las rendijas de las ventanas. Pero mi casa se sentía más cálida que nunca. Las paredes, que antes parecían pesar sobre mi espalda, ahora respiraban libertad.
Cada mañana encendía la cafetera de peltre y me quedaba unos minutos mirando el vapor, agradecida por la paz que había conquistado. Ya no había llamadas exigiendo dinero, ni visitas para revisar mis cajones. Mis hijos habían aprendido, a la fuerza, que mi vida me pertenecía. Comencé a recibir invitaciones de la Fundación de Mujeres Mayores para participar en proyectos más ambiciosos. Querían que ayudara a diseñar un programa de microcréditos para mujeres que, como yo, habían trabajado toda su vida sin reconocimiento. Acepté con entusiasmo. Cada reunión me recordaba lo capaz que seguía siendo, sin importar mi edad. Mis manos curtidas, que antes solo cosían para mis hijos, ahora delineaban planes para transformar la vida de otras mujeres. Una tarde, mientras revisaba documentos de la fundación, escuché el timbre. Era Javier, con un ramo de flores y un sobre. «Ma, hoy termino de pagarte», dijo, extendiéndome el comprobante de la última transferencia. «Cada peso que te debía ya está saldado». Sus ojos reflejaban algo más que cumplimiento. Había orgullo, una especie de alivio. Lo abracé, sintiendo que al fin el niño que había criado entendía el valor de la palabra responsabilidad. Esa misma semana, Leticia llegó acompañada de sus hijos. Traían una canasta con pan dulce y una sonrisa tímida. «Ah, vendimos el coche viejo y terminé de devolverte todo lo que te debía. No sabes la lección que esto me ha dado. He empezado un pequeño negocio de repostería. Quiero que seas la primera en probar mis galletas». Probé una de azúcar y canela, y no pude evitar sonreír. En su sabor había algo de reconciliación, de un amor que, aunque tardío, empezaba a reconstruirse. Ricardo fue el último en cumplir. Una noche apareció con un maletín, sin previo aviso. Se sentó frente a mí, con un gesto humilde que no le conocía. «Ma, aquí está el último depósito. Pero más que el dinero, quiero darte esto». Sacó un sobre más pequeño. «Es una carta donde reconozco todo el daño que te hice. Si alguna vez dudas de mi arrepentimiento, léela». No la abrí en ese momento. Preferí guardarla en el cajón de la mesa, como una promesa silenciosa de que, al menos, había comenzado a comprender. Con cada visita, sentía que una herida se cerraba. No porque el dinero borrara el pasado, sino porque cada pago era una señal de respeto. Y, sobre todo, porque yo ya no necesitaba su aprobación para sentirme completa. Mientras mi relación con ellos sanaba, mi vida fuera de la familia florecía. El Taller Esperanza se volvió un punto de encuentro para mujeres de toda la colonia. Llegaban con historias de abandono, de maltrato, de soledad. Algunas habían sido humilladas por sus propios hijos, otras por esposos o patrones. En cada puntada que les enseñaba, les recordaba que el hilo más importante era el de la dignidad. Muchas veces me decían, «Si usted pudo empezar de nuevo a los 64, nosotras también podemos». Una tarde, la directora de la fundación me propuso algo inesperado. Querían publicar un pequeño libro con mi testimonio y el de otras mujeres. Al principio dudé, pero luego pensé en todas las manos que podían encontrar valor en esas páginas. Acepté. Pasé noches escribiendo, repasando recuerdos dolorosos y también victorias. Cada palabra era un acto de liberación. Cuando el libro estuvo listo, organizaron una presentación en una biblioteca de la colonia. Llegaron vecinos, alumnas del taller, voluntarias de la fundación. Y, para mi sorpresa, también mis 3 hijos. Se sentaron en primera fila. Mientras leía un fragmento sobre la importancia de poner límites, vi lágrimas en los ojos de Ricardo y Leticia. Incluso Javier, siempre tan contenido, aplaudió con fuerza al final. Después del evento, se acercaron. Ricardo fue el primero en hablar. «Ma, este libro es un espejo que necesitábamos. Gracias por no rendirte con nosotros». Leticia me abrazó en silencio, y Javier simplemente dijo, «Estoy orgulloso de ti». Esas palabras, tan sencillas, significaban más que cualquier herencia. Con el tiempo, empecé a recibir cartas de mujeres de otras ciudades que habían leído mi historia. Algunas me llamaban valiente, otras, ejemplo de vida. Yo solo me consideraba una mujer que había decidido dejar de ser invisible, pero cada mensaje me confirmaba que mi voz, que un día fue callada,
ahora servía para encender otras. Una mañana de domingo, mientras regaba las bugambilias, llegó Sofía, la vecina que había sido mi testigo, con una noticia. Doña Esperanza, la fundación quiere nombrar una sala con su nombre. Dicen que su historia ha inspirado a cientos de mujeres. Sentí un nudo en la garganta. Recordé cada lágrima, cada noche en vela, cada momento de duda. Jamás imaginé que mi dolor se convertiría en esperanza para tantas. Los meses pasaron y la vida se llenó de pequeños gestos que antes no valoraba. El olor del pan recién horneado en la panadería, los saludos de los niños al regresar de la escuela, el canto de los pájaros en la mañana. No necesitaba lujos ni viajes. Mi mayor riqueza era esa paz que nadie podía comprar ni heredar. Mis hijos continuaron visitándome, esta vez por voluntad y no por interés. Cocinábamos juntos, reíamos con los nietos, recordábamos anécdotas de la infancia. Yo mantenía mi independencia, y ellos aprendían que el amor verdadero no se mide en pesos ni en propiedades. Una noche de verano, mientras la ciudad dormía, abrí la carta que Ricardo me había dejado. Sus palabras eran sencillas pero profundas. Gracias por salvarme de mí mismo. Me enseñaste que la herencia más grande es el respeto que uno aprende a dar. La guardé en mi libreta, junto a la primera frase que escribí meses atrás. Plan de libertad. Miré el techo, agradecida. No sabía cuánto tiempo más tendría en este mundo, pero tenía claro que cada día restante sería mío. No de mis hijos, no de la culpa, no de la costumbre. Solo mío. Cuando apagué la luz, el silencio de la casa ya no era un recordatorio de abandono, sino un abrazo de independencia. Por fin entendí que la verdadera victoria no fue cambiar un testamento, sino rescatar mi propia vida de las manos de quienes creían poseerla. Los años siguientes transcurrieron con la serenidad de un amanecer que ya no teme a la noche. Mi casa se convirtió en un lugar de encuentro para vecinos, amigas del taller y voluntarias de la fundación. Los domingos eran una fiesta de voces, risas y el aroma de pan recién horneado. En cada visita, sentía cómo la vida me regalaba algo que había pasado décadas ignorando. La certeza de que la verdadera familia se elige y se cultiva con respeto mutuo. Mis hijos seguían viniendo, pero ahora llegaban sin exigencias ni cálculos. Javier solía traer a Mateo para ayudarme en el jardín. Juntos plantábamos nuevas flores que coloreaban el patio de alegría. Ricardo, más sereno, se sentaba conmigo a tomar café, hablándome de sus avances en terapia y de cómo intentaba ser un mejor padre. Leticia llegaba con su canasta de repostería, orgullosa de su negocio que ya crecía por recomendación de boca en boca. Había en ellos una humildad que nunca había visto, una voluntad de reparar lo que una vez rompieron. Una tarde de primavera, organizamos en la fundación una celebración especial, el primer aniversario del Taller Esperanza. Cuando entré a la sala, decenas de mujeres me recibieron con aplausos. Había alumnas que habían aprendido a coser sus primeras blusas, otras que ahora vendían sus bordados para mantener a sus familias. Cada rostro era un reflejo de resistencia y dignidad. En ese momento supe que el verdadero legado no estaba en los bienes materiales, sino en las vidas que había inspirado. Al terminar el evento, mis hijos se acercaron con una caja de madera. Dentro, había un álbum de fotos que ellos mismos habían preparado. En cada página, recuerdos de mi vida, mi boda, el nacimiento de cada uno, fiestas familiares, retratos de mi madre y de mis nietos. En la última hoja, una nota escrita en conjunto. Gracias por enseñarnos que el amor se demuestra con respeto. Eres nuestro ejemplo de fuerza y libertad. Sentí que las lágrimas me caían, no de dolor, sino de una gratitud tranquila que sanaba viejas cicatrices. Esa noche, al regresar a casa, me senté en la terraza con el álbum en el regazo. Miré el cielo de la ciudad, iluminado por las estrellas tímidas, y respiré profundamente. Recordé cada momento de lucha, cada madrugada de trabajo, cada lágrima derramada cuando pensé que lo había perdido todo. Ahora comprendía que, sin ese camino, no habría llegado hasta esta paz. No había rencor, solo una aceptación serena de que la vida nos moldea a través de las heridas.
Con el tiempo, la Fundación decidió convertir el Taller Esperanza en un programa permanente. Jóvenes voluntarias aprendían de mí, y yo de ellas. Algunas tardes, cuando el sol caía y las últimas alumnas se despedían, me quedaba sola en el salón, escuchando el eco de las risas. Sonreía al pensar que, aun cuando yo ya no estuviera, esas paredes seguirían contando mi historia. Mis nietos crecieron sabiendo que la abuela era una mujer que nunca permitió que la lastimaran impunemente. Me pedían consejos para sus propios caminos, y yo les repetía la lección que me costó una vida entera aprender. Amen sin perderse a ustedes mismos. Un día de otoño, mientras regaba las bugambilias, Leticia se acercó para decirme que habían decidido organizar una comida familiar en mi honor. Queremos celebrar tu cumpleaños de una manera diferente, me explicó. No solo con regalos, sino recordando lo que nos enseñaste. La idea me conmovió. La fiesta fue sencilla pero llena de amor. Música, comida hecha por todos y una mesa larga en el jardín. Me senté al centro, rodeada de hijos, nietos, vecinos y amigas del taller. Nadie habló de herencias ni de propiedades. Solo compartimos historias y risas hasta que la noche cubrió la ciudad. Esa noche, antes de dormir, volví a mi libreta, la misma donde un día escribí Plan de Libertad. Añadí una última frase. Hoy cierro el círculo. Mis hijos entendieron, yo sané, y mi dignidad permanece intacta. Cerré el cuaderno con una paz que nunca imaginé. Sabía que el tiempo es finito, pero no me asustaba. Había vivido lo suficiente para comprender que la verdadera herencia no cabe en escrituras ni cuentas bancarias. Mi mayor logro era haberme elegido a mí misma, y al hacerlo, haber enseñado a quienes me rodean que el amor real nunca nace del miedo ni de la obligación. Cuando me recosté esa noche, sentí que mi madre, aquella mujer valiente que me enseñó a resistir, sonreía en algún rincón del universo. Cerré los ojos y dejé que el silencio me abrazara, segura de que, pasara lo que pasara, mi historia seguiría viva en cada persona que aprendió a decir basta, gracias a mí. Lección de vida. La dignidad no se hereda ni se compra. Se defiende cada día. Amar no significa sacrificarse hasta desaparecer. Significa saber poner límites para que el respeto florezca. Nunca es tarde para recuperar la voz, sin importar la edad ni las cicatrices. ¿Alguna vez has vivido, o conoces a alguien que haya vivido, una situación en la que tuvo que luchar por su propia dignidad frente a su propia familia? Responde en los comentarios y cuéntanos tu experiencia o la de esa persona cercana. Si esta historia te conmovió, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a quienes necesitan escucharlo hoy mismo.